Queridos hermanos y amigos que van a escuchar la palabra de Dios, voy a compartirles la palabra de Dios, ya que yo vine a caminar en esta área meditando de Dios. ¿Por qué la gente y la humanidad no se quieren convertir a Cristo? Porque piensa que viven en un pecado, piensa que vive en situaciones que Dios no puede perdonarlos. Pero hay predicadores que te llevan la palabra de Dios y te dice arrepiéntate. Porque mismo Dios vino al mundo por aquellos que se arrepienten y aceptan a Jesucristo. Veamos este pasaje de la Biblia donde Jonás desobedeció a Dios. ¿Cuántos no de nosotros desobedecemos a Dios? Nos hablan de la palabra de Dios, pero queremos vivir de diferentes circunstancias a nuestra manera y no es agrado a Dios. Voy a compartirte la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo del libro de Jonás, en su capítulo 2 y versículo 2. Dice la palabra de esta manera: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y mi voz oíste. Aquí Jonás estaba arrepentido. Aquí Jonás reconocía que había desobedecido a Dios, porque Dios en una ocasión le dijo que fuera a Nínive. Pero Jonás se le hizo fácil y quiso descender, quiso irse a Tarsis. Pero una cosa quisiera decirte como punto clave: que de Dios nadie se burla, que de Dios nadie puede salir de sus manos, porque es Dios nuestro Padre. ¿Por qué motivo Jonás desobedeció a Dios? Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 1, en su versículo 2, le decía Dios a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Nínive era una ciudad donde ellos vivían a su manera, como hoy en día la gente vive a su manera. Están puestos a las costumbres, están puestos de diversiones que no es agrado a Dios. Y por lo tanto, si vive en la manera como ellos piensan, no es agradable a Dios. Entonces Jonás ya había aceptado una orden de Dios. Le había dicho: levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás ya tenía ese mandato, Jonás ya tenía la orden que fuera, pero Jonás se le hizo fácil irse por otro lado. Como hoy en día se les predica la palabra de Dios y lo ignoran, prefieren caminar a su manera, a su camino adecuado de los hombres. Pero vienen las consecuencias en la vida. Jonás tuvo consecuencias. Veamos en el capítulo 1 de Jonás, versículo 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dios le dio una orden a Jonás. Quizás él dijo que sí, iba a ir, pero se le hizo fácil Jonás irse por otro lado, no obedecer el mandato de Dios. ¿Cuántos de nosotros aceptamos a Cristo o ignoramos la palabra de Dios y queremos vivir en nuestra manera y nos va mal? Leemos el segundo versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento
en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. O sea que Jonás pensó que iba bien en un camino, a su manera, pero Dios de nadie se burla, levantó esa tempestad. Esta tempestad, las olas se levantaron, el bote o la lancha que ya casi se partía. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Jonás pensaba que se escapó de Dios, se subió al barco y quiso dormir hasta lo más profundo, bien a gusto, pensando que se iba a escapar del mandato de Dios. ¿Cuántos no de nosotros hacemos que creemos en Dios, pero nos escondemos a lo más profundo a hacer nuestras comunidades, vivir la vida como queremos y como por consecuencia nos va mal? Entonces dice la palabra de Dios, y el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Le preguntó: ¿qué tienes, dormilón? Y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, y quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Básicamente, tarde o temprano se va a notar las consecuencias que estás haciendo como resultado en tu vida, y te va a hacer daño. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le pidieron y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Aún los marineros, aún los personajes que estaban en el barco reconocieron que era un Dios. Tuvieron miedo, porque aún ellos sin conocerlo a Dios, pero reconocían que era un Dios poderoso. Y por eso llegó ese mal sobre ellos, por causa de Jonás. En ese tiempo, por causa tuya, o por causa de que tú no quieres hacer las cosas bien, viene mal sobre tus hijos, viene mal por tus 4 generaciones. Inclusive te va mal a ti, porque sabiduría de hombre no te lleva a ni un lado, porque tus propias decisiones no te llevan a ni un lado, porque un hombre sin Dios no es nada. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os quietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Aquí ya había reconocido Jonás que por la causa de él se ha levantado una tempestad. En cada ciudad, en estos tiempos, en cada país, se ha levantado una tempestad. ¿Por qué? Porque hay un líder que está desobedeciendo a Dios o no está haciendo las cosas bien delante de Dios y prefiere vivir para sentir bien a los hombres, y eso viene a las consecuencias directamente de Dios. ¿De qué manera? Viene pestes, enfermedades, viene tsunamis, viene temblores. En estos tiempos hemos escuchado temblores en diferentes lugares porque Dios así lo dice. En Mateo 24, del 1 al 51,
Claramente Dios nos habla de los acontecimientos que están pasando en su venida. Entonces lo que podemos hacer y ver que Dios nos está hablando de una manera. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, sino ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Aún estos tripulantes, estos personajes que estaban en el barco, reconocieron y clamaron a Jehová. ¿Qué haces tú como cristiano? ¿Qué haces tú como sabio de la palabra de Dios? Que no clamas a Dios y quieres esconderte de Dios. Es hora de que te levantes y proclamar la palabra de Dios, porque si tú no quieres nada de Dios, como sabio de la palabra de Dios, otros querrán de la palabra de Dios y tú lo llevarás esa palabra porque Dios te ha asignado. ¿Cuál es el pez que te detiene? Porque Jonás, ningún pez lo detuvo. Y como por tema de este mensaje que te estoy dando, ¿cuál es tu pez que te detiene? Seguimos leyendo. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quietó. Se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Consecuencias de Jonás. Por haber desobedecido a Jehová, terminó dentro de un pez. Mismo Jehová lo preparó. ¿Cuántos cristianos, cuántos sabios de la palabra de Dios? Aquí puede ser un cristiano o un sacerdote. Sabe la palabra de Dios, pero se encierra en ese pez y no enseña la verdad a su pueblo. Prefieren vivir a su manera de pensar e ignora la palabra de Dios. Y aquellos se están perdiendo por causa de que no quieren salir de su pez y siguen encerrados. Pero Jonás nunca quedó allá en el pez. Quizás quedó bien contento estar en el estómago del pez, en el vientre del pez, pero no, porque dice él que oró y Dios lo sacó. Veamos nuestro texto base. Jonás, capítulo 2, versículo 2. Y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a la profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu rostro y tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeándome del abismo. El alba se enredojó a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste de mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallezca en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Jonás se arrepintió, oró a Jehová, reconociendo que había desobedecido. Ese es el punto, que debes de reconocer qué es lo que estás haciendo en tu vida, que quizás no estás haciendo bien delante de Jehová. Debes aceptar a Cristo, debes clamar, porque dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3, clama a mí que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que aún tú no conoces. Clama a Él, clama a Dios y Él te librará.
Veamos, Jonás clamó a Jehová. ¿Qué hizo Jehová? ¿Lo dejó allí? No, porque Dios vino a los arrepentidos. Él se arrepintió, Jonás, reconoció su error. Y Jehová lo sacó de ese pez. Los que siguen vanidades y losurias, su misericordia abandona. Mas yo con mi voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Aquí es donde Jehová acepta al pecador. Aquí donde Jehová acepta a aquel que está arrepentido. Por lo tanto, querido hermano, amigo, arrepiéntate. Dios te librará de todo. Y como resultado para tu vida, te daría la salvación eterna. Y serás un hombre nuevo. Veamos Jehová qué hizo con este arrepentido. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Veamos, Jehová puso ese gran pez para que fuese tragado Jonás y quedarse en el vientre del pez. Pero se arrepintió, reconoció su error. Jehová mismo hizo que vomitara al pez y que Jonás saliera derechito a la tierra. ¿Cuál es tu pez que te detiene? Es tiempo de que tú te levantes y hables la palabra de Dios y aceptes. Porque hoy en día necesitamos de la palabra de Dios a todo el mundo. Porque el pueblo lo necesita y ese eres tú que vas a llevar la palabra de Dios. Porque Dios te ha elegido. Tú eres el único delante de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad, y proclama en aquella el mensaje que yo te diré. Salió Jonás del pez, pero aún así Jehová nunca se olvidó de lo que le había mandado. Nuevamente lo mandó. Lo que Dios te dice que lo hagas, lo tienes que hacer. Aún pase un día, 2 días, 3 días, 1 año, 3, 4 años, 5 años, 1 año, 50 años, tú lo tienes que hacer, porque es la misión que Dios te da para que lleves a su pueblo. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, era Nínive ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Qué fue lo que aceptaron los de Nínive? ¿Se enojaron? No. Estaban esperando la palabra de Dios que llevaba Jonás para que ellos hicieran buenas obras y sean perdonados. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba la palabra de Dios diciendo: de aquí en 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la gran noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, despojó su vestido y se cubrió cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar a Nínive por el mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gosten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbrese de cilicio, hombres y mujeres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértese cada uno de su mal camino, de la rapilla que hay en sus manos. La humanidad de Nínive quedaron contentos, buscaron una forma de cómo Dios sea agradado en sus ojos, y Dios los perdona. Y todavía tenían una duda. Decía: ¿quién sabe si se olvidará y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Dios ya los iba a destruir en 40 días. Simplemente que Jonás tenía que llevar esa palabra y la acepte, y si lo obedece será libre. Dice la palabra de Dios: y vio Dios lo que hicieron,
que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Primero Dios había dicho que le iba a destruir a Nínive. Después miró que hizo buenas obras y se arrepintió y ya no hacerles nada. Lo mismo con Jonás. Él puso un gran pez para que Jonás fuese tragado por el pez. Oró Jonás, reconoció su error y Jesús, Dios, lo sacó del pez. Nínive estaba sentenciada de ser destruida, pero por la palabra de Dios todos se arrepintieron, ayunaron, hasta animales, mayores y menores, todo el mundo. Y Dios se arrepintió de hacerles daño. Pero no quiere decir que se arrepintió, sino que vio Dios cómo hicieron grandes cambios delante de Jehová. Salieron de su pez de la maldad que vivían. Y Dios los bendijo grandemente. Jonás fue tragado por ese pez, pero se arrepintió. Y Dios lo libró, lo libertó de ese pez. Tú, querido amigo, como cristiano, sabes la palabra de Dios y por un error del hombre te has detenido en ese pez y no quieres salir de allá. Es tiempo de que te arrepientas y clames a Dios. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que aún tú no conoces. Porque Dios nos sostendrá. Él siempre nos va a estar sosteniendo. Él siempre va a estar con nosotros. Él está esperando en nosotros. Y te sostiene con tu mano derecha, dice la palabra de Dios en Isaías 41:13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Este es el mensaje que te doy. ¿Cuál es el pez? ¿Qué es ese pez que te detiene y no quieres hacer las cosas de Dios? ¿Qué es el pez que te detiene y no quieres aceptar nada de Dios? Es tiempo que tú te arrepientas y te entregues a Cristo, porque es el único Dios. Él es el único camino. Dice en la palabra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otros mediadores que te lleven al camino. Ya aléjate de esos dioses que no te van a llevar ni a un lado. Enfócate con el Dios todo viviente, el Dios poderoso, que es Jesucristo. Lo dice en Hechos 16:31. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, que serás salvo tú y tu casa. Un mandato lo está dando para que todos crean en la palabra de Dios. Y Dios existe, Dios está aquí en este momento conmigo, dándote palabra. A través de la Biblia me da palabra de Dios y mi boca lo usa para ti, para darte la palabra de Dios. Porque Dios es el de ayer y hoy y por todos los siglos. Lo dice en Hebreos 13:8. Dios te bendiga, mi querido hermano y amigo. Salte ya del pez. ¿Cuál es tu pez que te detiene? ¿Cuál es tu pez que te detiene? Dios te bendiga, mi querido hermano.